Hola, bienvenidos a Oscars Green Card en español. Hoy hablamos del boletín de visas de febrero de 2025. En este canal, junto con Marina, hablo de Green Cards como EB1A o EB2NW en las que puedes ser autopeticionario, y eso quiere decir que por un lado no necesitas una oferta laboral, alguien que te haga de sponsor, pero además puedes hacerlo sin abogados, ahorrando miles de dólares. En este canal, en nuestras páginas web, te informamos acerca de cómo hacerlo, también en nuestros cursos especializados. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis para hablar del boletín de visa, esa publicación mensual tan importante que publican las agencias de USCIS y del Departamento de Estado y que nos indican si existe un número de visa disponible para nosotros como peticionarios. Además, nos pueden ayudar a estimar cuál es el retraso en el proceso en base a ese boletín de visas. Y esto ocurre porque el Congreso de los Estados Unidos solo permite un número determinado de green cards de empleo por año, alrededor de 140.000, y por eso, al haber más demanda que esa cifra que aprueba el Congreso, se crean tanto estos boletines como esas demoras en el sistema. ¿Cómo puedes encontrar el boletín de visas que vamos a ver? Bueno, buscas en Google Visa Bulletin y vas a llegar a esta página web que debería aparecer en el primer resultado ya, que es una página azul que acaba en .gov y que tiene el boletín del mes actual a la izquierda, en este caso enero de 2025, y el del próximo mes a la derecha, febrero de 2025. ¿Cuándo sale el nuevo boletín cada mes? Cuando les apetece. Hoy es día 13, se ha retrasado un poco, normalmente sale un poco antes, pero nunca sabemos exactamente cuándo lo van a sacar. Por cierto, este es el último boletín que saca íntegramente el gobierno de Biden, porque como sabéis, la próxima semana el gobierno de Trump va a empezar. Bien, luego quizás toquemos un poco en eso, pero vamos a ya abrir, en cada pestaña tengo enero y febrero, y voy a ir bajando hasta las categorías de empleo, porque en este canal nos centramos en eso, en green cards de empleo. Para green cards de familia, pues tenéis otros canales seguramente que se dedican a eso. Lo que hago es poner cada una en una pestaña para que podamos comparar fácilmente la situación. Vamos a empezar por EB1, que incluye la categoría EB1A, en la que puede ser autopeticionario. Eso es lo que tenemos en la primera fila de esta tabla, y la mayoría de países van a aparecer en la primera columna, excepto India y China. Y en esta primera columna tenemos una C para EB1, teníamos en enero, y en febrero, si miramos, también aparece una C. ¿Qué es una C? Significa current, y es la mejor situación que tenemos en un boletín de visas porque nos indica que no hay ningún tipo de retraso, que no hay ninguna espera, que hay un número suficiente de visas para inmediatamente, si te dan el aprobado del I-140, que es la primera parte del proceso, ya te podrían llamar para una entrevista en USCIS si estás haciendo un ajuste de estatus en Estados Unidos, o en un consulado o embajada americano de cualquier país en el extranjero si estás haciendo el proceso en tu país de residencia o de nacimiento. Entonces, C en EB1, la mejor situación. Otros países como China e India es cierto que sí que tienen retraso, como veis aparecen unas fechas aquí, pero no creo que haya ningún chino o indio viendo este canal en español. Simplemente indicaros qué significan las fechas. Cuando vemos una fecha, lo que tenemos que comparar es esta fecha de la tabla con nuestra fecha de prioridad, que es la fecha en la que metimos nuestro caso I-140. Si nuestra fecha de prioridad es anterior a la fecha que marca la tabla del boletín de visas, entonces significa que podemos avanzar en el proceso, que existe un número de visa disponible para nosotros. Y esto evidentemente es lo que queremos. Si no es así, tendremos que esperar hasta que haya un boletín de visa que nos permita llegar a ese punto. Ahora estamos con la tabla A. Y la tabla A es la más importante para todos los peticionarios porque es la que marca el final del proceso, si existe o no un número de visa disponible para vosotros. Luego vamos a ver la tabla B porque juega un rol importante sobre todo para aquellos casos de ajuste de estatus, casos de personas que están en Estados Unidos. Pero antes de llegar ahí, vamos ya con la EB2. La EB2 incluye la EB2NW, National Interest Waiver, o visa con exención de interés nacional. Es la categoría más popular de la que hablamos en este canal, y en enero tenemos una fecha del 1 de abril de 2023. Es decir, aquellos que habían metido un caso y habían sido aprobados
había metido un caso antes del 1 de abril de 2023 y habían sido aprobados, no quiero confundiros, entonces sí existe ya para ellos un número de visa disponible. ¿Y qué pasa en febrero? Pues que las fechas no se han movido. Seguimos con una fecha del 1 de abril de 2023. Esto sin duda va a ser decepcionante para muchos de vosotros que esperabais que avanzase hacia adelante la fecha para que más gente pudiese acabar ese proceso y obtener su green card, pero no ha sido así, siguiendo la tónica de los últimos meses, de los últimos años incluso, donde cada vez vemos un boletín de visas más ralentizado. ¿Y a qué se debe esto? Pues que ha habido mucha demanda en los últimos meses, esa cuota de la que hablábamos de 140.000 green cards de empleo, de las cuales aproximadamente un 28% son EB2, esa cuota se mantiene intacta, pero más y más gente solicita la green card, más y más gente obtiene un aprobado y eso crea esas demoras que se traducen en que no avancen las fechas en la tabla del famoso boletín de visas. Entonces, no es ideal, no creo que vaya a cambiar con el cambio de administración, porque esto es algo que marca la ley, que las agencias no tienen demasiado poder de decisión. Entonces, bueno, tenemos que resignarnos y esperar al siguiente boletín de visas y ver si la situación cambia. Enero fue el primer mes del trimestre, luego viene febrero, que es el que estamos viendo, luego vendrá marzo y en abril es cuando volvemos a cambiar el trimestre, donde se espera que podría haber algún cambio a mayores. Vamos a ver la tabla B. Y mientras me sitúo ahí en la tabla B, os cuento un poco para qué miramos la tabla B. Bueno, esto es sobre todo importante para aquellos que estáis en Estados Unidos y queréis hacer un ajuste de estatus, porque hay meses que os permiten usar la tabla B para meter el formulario I-485 que gobierna ese ajuste de estatus. La tabla B es más beneficiosa para el peticionario, te permite meter antes el caso. No te permite llegar al final, para eso siempre es la tabla A, cuando hay un número disponible para ti, pero sí te permite iniciar ese proceso de ajuste antes. ¿Cuándo suelen dejarte usar esa tabla B? Al principio del año fiscal. El año fiscal empieza en octubre, pues suele ir de octubre a febrero o a marzo o a abril. El año pasado fue marzo, el anterior fue abril cuando cambiaron las de tabla B a tabla A. Entonces vamos a ver ahora si en febrero hay que usar la tabla A o la tabla B. Te voy a enseñar cómo mirarlo y además vamos a ver esa tabla. Bien, la tabla no ha cambiado. Vale, vamos a empezar por ahí porque es lo más fácil. Teníamos una fecha del 1 de agosto de 2023, como veis, más beneficiosa que el 1 de abril, y estoy hablando de B2 porque B1 sigue current, pero EB2 tenía en enero del 1 de agosto, en febrero se mantiene en 1 de agosto, pero vamos a ver ahora, si miráis justo encima de la tabla, veis este enlace, y aquí clicáis, os da este aviso de que os vais a salir de esta web, y vais a esta página de USTIS, donde cuando vais hacia abajo y vemos que para categorías de empleo el próximo mes debemos usar el Final Action Days, es decir, la tabla A, que es la menos beneficiosa. Curiosamente, acabo de ver ahora que si pongo la página en español nos dice todo lo contrario, que creo que es un error del sistema. Dice que hay que usar las fechas para la presentación en el boletín de visas, es decir, la tabla B, pero yo me guiaría por la versión en inglés, que seguramente es la que hayan hecho a conciencia y la otra estará incorrecta. Es decir, tabla A en el mes de febrero. Es decir, que cambia. Pasábamos de una situación de poder usar la tabla B para ajuste de estatus que beneficia a más gente porque teníamos una fecha de agosto en lugar de abril. Es decir, toda esa gente que tiene una fecha de prioridad entre abril y agosto ya podría meter el caso. Y ahora en febrero, cuando empiece febrero, aquellos que tengan una fecha de prioridad entre abril y agosto ya no van a poder meter el caso. Menos gente va a ser capaz de meter un ajuste de estatus. Esto digo que es usual. Esto ocurre cada año. Llega un mes en el que pasan de la tabla B a la tabla A. Este año ha pasado un poco antes de lo que ocurrió en los últimos 2 años, pero bueno, no se sale tampoco del guión, ¿vale? Entonces, si estabais en una situación en la que en enero podíais meter un ajuste de estatus, un I-485, yo, si fuera vosotros, me apuraría antes de que acabe enero y metería mi ajuste de estatus, porque eso te permite pedir cosas como una tarjeta
temporal de empleo, os permite pedir cosas como una tarjeta temporal de viaje, que si no metéis el ajuste de estatus no podéis meterlo. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de poder empezar ese proceso un poco antes y no tener que esperar a cuando lo permita el boletín de visas, pero si las cosas no cambian mucho, el cambio de tablas volverá en octubre, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta. Y antes de pasar a ver nuestra gráfica del histórico de cómo se va moviendo el boletín de visas, que siempre está bien echarle un vistazo para tener una referencia, ya digo, histórica y no un mes a mes, un punto a punto, sino tener ese contexto, vamos a hablar de nuestros recursos que puedes usar en el proceso tanto EB2NW como EB1A. Y sobre todo una novedad que traemos este mes, esta semana de hecho, si entráis en una de nuestras páginas de EB2 como eb2nw-españolsingueño.info y bajáis, veis que tenemos un curso nuevo. Ya teníamos el curso EB2NW para aquellos que iniciáis el proceso y queréis aprender todo, cada paso del proceso, cada documento que necesitáis, cómo escribir cada capítulo de la carta de presentación, cómo hacer un plan profesional de negocios. Podéis enviar preguntas en el curso. Tenemos en este curso también reuniones en vivo cada mes. Pero además de todo eso, ahora aquellos que por desgracia habéis tenido un Request for Evidence, un RFE, ahora tenemos un curso dedicado a eso. Le dais clic a ese botón y aquí podéis ver toda la información sobre este curso, que incluye el contenido, todas las lecciones, para que os hagáis una idea de qué vais a poder encontrar aquí. Es sin duda un nuevo recurso para autopeticionarios que no existía, que nosotros sepamos es el primer curso de RFEs que existe en internet y esperamos que sea de utilidad para aquellos que, como decía, por desgracia se encuentren con esa situación de tener que contestar a un RFE. Si estáis en un caso EB1 y queréis hacerlo por vosotros mismos, eb1greencard.info y ahí tenéis toda la información sobre esa categoría y además también tenemos un curso online similar al de EB2NW. Y ya, acabando con la propaganda, vamos a echarle un vistazo a mi gráfica de qué ha ido pasando desde 2022 en EB2, que incluye EB2NW. Esto es la tabla A. Y en 2022 fue cuando cambió la situación dramáticamente y pasamos de una situación en la que no había espera en el boletín de visas a, en cuestión de 6 meses, en verano del 23, ya teníamos alrededor de 15 meses de espera en base al boletín de visas. Y esa situación fue bastante estable hasta que llegamos a verano de 2024. Más o menos un año estuvo esa situación estable, fluctuando un poco, pero ahora desde verano vemos que la situación progresivamente y de forma lenta se ha ido deteriorando, ha ido aumentando la espera en base al boletín de visas, de manera que ahora estamos en 22 meses desde, si miramos el boletín de visas hoy en día, ahora mismo lo acabamos de hacer, pues contamos cuándo estaríamos current en base a ese boletín de visas, nos da 22 meses. Y si miramos para peticionarios de ajuste de estatus, la situación es muy parecida, solo que hay meses que son un poco mejor que la otra gráfica porque nos permiten usar la tabla B, pero poco más. De hecho, acabo de modificar la gráfica porque estaba aún asumiendo que nos iban a dejar usar la tabla B, pero ya vemos que repunta y la espera se iguala con la espera de la otra gráfica porque aquellos que quieran meter un ajuste de estatus van a tener que seguir la tabla A en el mes de febrero de 2025. Bien, ahora es el turno para vosotros. ¿Qué opináis sobre este boletín de visas? ¿Estáis tan frustrados como yo? Seguramente estáis más frustrados porque seguramente estáis en el proceso, yo ya lo he acabado. Pero decidme cuál es vuestra opinión, qué creéis de todo esto. ¿Tenéis esperanza de que las cosas van a cambiar con la nueva administración? Yo ya os adelanto que tengo muy pocas, porque tiene que haber un cambio de ley para que cambie lo que ocurre con el boletín de visas. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. Hemos visto en las últimas semanas mucho debate en torno a visados H1, posiblemente veamos algo de debate sobre green cards en el futuro, y eso da pie a que realmente haya algún tipo de acción por parte del Partido Republicano que tiene la mayoría y, desde luego, tendría que ser en conjunto con los demócratas. Podría ocurrir, podrían cambiar algo que hiciese que cambie el boletín de visas, pero eso no va a ser inmediato, no se resuelve con una orden ejecutiva, no se resuelve con una proclamación del presidente.
Sin más, os dejo. Espero que tengáis mucha suerte en vuestro proceso. Espero que el próximo mes o los próximos meses pueda traeros buenas noticias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por compartir, por darle like, por suscribiros y hasta el siguiente.